Marcela Vargas Salinas, Lorena Constanza Verdaguer, Susana González Orellana, Lucrecia Rodríguez Hernández, Claudia, Emma Leonor Toseli Beltrán, Simón Cívicos, Mirta Mellado, Pedro Cáceres de Caros, Juana Nancy Elena Badra González, Nerio Yerrer, Yerko Simunovich, Juni Jiménez, enfermo de la familia Cordero Palencia y León Contreras. Y también rezamos por los siguientes difuntos: Víctor Ramón Gil Soto, al cumplirse 6 días de su fallecimiento; la abuela de Elizabeth María Erigola, Julieta Galvez en el 5º día novenario, Rafael Romero Pestana en su 2º día novenario, Jorge Beris Pérez, Florencia López, Leonardo Spech, Silvia Valenzuela, Ramón Figueroa, Rosa Gramijo en el 1er día de su novenario, Miguel Navas en el 1er día de su novenario, Carmen Salinas Montesinos, Ignacio Espinosa Vargas, Mirta Vegas, Julio Montealegre, Raimar Herrera, Luis Vicuña, Carlos Vega, Manuel Vega, Berta Muñoz, Cristian Jara, Héctor Vega, Luperfina, José, Filomena, Leonardo Tito, Juan, Elena, Olga, Vito, y el descanso eterno del padre también Pedro de la Noa, cumplirse 1 año de su fallecimiento. Iniciamos la Santa Misa cantando. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que volviste junto al Padre, oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, de nosotros, ten piedad. tú que fuiste glorificado para siempre, Cristo, Cristo, oh Cristo, ten piedad. Cristo Jesús, de nosotros ten piedad. Cristo, Cristo, oh Cristo, ten piedad. Cristo Jesús, de nosotros ten piedad. tú que nos haces ascender al cielo contigo, Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, de nosotros ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre, que tu Espíritu derrame con abundancia sus dones en nosotros, nos dé un corazón que sea tu agrado y nos disponga a cumplir tu voluntad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Queriendo saber con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo, el tribuno mandó quitarle las cadenas y, convocando a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, hizo comparecer a Pablo delante de ellos. Pablo, sabiendo que había dos partidos, el de los saduceos y el de los fariseos, exclamó en medio del Sanedrín: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas pronunció estas palabras, surgió una disputa entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus. Los fariseos, por el contrario, admiten una y otra cosa. Se produjo un griterío y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y protestaron enérgicamente: Nosotros no encontramos nada de malo en este hombre. ¿Y si le hubiera hablado algún espíritu o un ángel? Como la disputa se hacía cada vez más violenta, el tribuno, temiendo por la integridad de Pablo, mandó descender a los soldados para que lo sacaran de allí y lo llevaran de nuevo a la fortaleza. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: Ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, también tendrás que darlo en Roma. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Repitamos la antífona del Salmo. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor: Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemple la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo también esté en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos escuchando en el Evangelio del capítulo 17 de San Juan, que es esa larga oración sacerdotal de Jesús después de la última cena, antes de dejarnos. Y hoy Jesús pide especialmente por la unidad de sus discípulos, el don de la unidad, decía Jesús, que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Es una pena, una tragedia, podríamos decir, que los cristianos, los que nos decimos seguidores de Jesús, estemos divididos. Por eso la Iglesia reza tanto por la unidad de los cristianos, para que podamos formar un solo rebaño bajo un solo pastor. Y el don de la unidad hay que pedirlo también al interior de la misma Iglesia. A veces los católicos hemos estado divididos en algunas cosas y sin duda que eso es un testimonio, un antitestimonio podríamos decir. Jesús pedía el don de la unidad para que el mundo crea. Ahora, la unidad tiene que ser siempre en la verdad, es decir, esa unidad en una misma fe, en esa fe que Cristo dejó a los apóstoles y que la Iglesia transmite a lo largo de los siglos. La unidad, en último término, es un don del Espíritu. De hecho, el Espíritu, que es el alma de la Iglesia, es el que mantiene la unidad en medio de la diversidad de carismas y dones que le regala a su Iglesia. En estos días que estamos preparando ya Pentecostés, pidamos al Espíritu, el que nos vivifica, que es el Señor de la vida, que nos dé ese don de la unidad, para que más allá de las diferentes dones, carismas que el mismo Espíritu nos ha regalado, estemos unidos en Jesús, en la fe verdadera, en la fe que Él nos ha dejado. Amén. Te ofrecemos hoy día
Oremos, hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos compartir su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles, los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciando tu muerte, rogamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Celestino, y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer a tentación y líbranos del mal. Líbranos todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, yo soy digno que entres en mi casa, pero una
una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu del fervor de los santos. Amén. Jesús, y seré mi puerta, y me hablaste, Jesús, con el pan y el vino, y así, con tu sombra detrás, que todo alumbró, tu rostro sereno.
Oremos. Dios nuestro, que los santos misterios recibidos nos instruyan con sus enseñanzas y nos renueven interiormente para que merezcamos alcanzar los frutos espirituales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tendremos ahora la hora santa, a la cual están invitados a unirse desde sus casas. Estamos a pocos días de Pentecostés. Vamos a pedirle a Jesús que nos envíe su Espíritu, ese Espíritu que nos transforma y que nos renueva. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al camino, Santa María ven.
Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios de la
En esta noche queremos revivir la experiencia espiritual de los apóstoles y discípulos que después de la ascensión estaban reunidos esperando el cumplimiento de la promesa de Cristo, el don del Espíritu. Estaban reunidos en oración. Si bien Jesús los había dejado visiblemente, ellos sabían que Jesús estaba en medio de ellos, que estaba vivo, tal como nosotros tenemos vivo a Jesús en la Eucaristía. Estaban también con María, aguardaban, esperaban el cumplimiento de la promesa de Jesús. Al igual que ellos, nosotros le diremos a Jesús en esta noche: Señor, envía nuestro espíritu, ese espíritu que renueva la faz de la tierra. Señor Jesús, envíanos tu Espíritu, el Espíritu de sabiduría, que a semejanza del fuego libera el corazón del hombre del desorden de los afectos terrenos, como quitó el corazón de los apóstoles todas las imperfecciones. Señor, que este Espíritu destruya en nosotros los afectos menos santos que nos dominan, a fin de que no gustemos otro placer que el de ser fervorosos en tu divino servicio. Señor, envía tu Espíritu, el Espíritu de entendimiento, que abre las mentes más torpes para llenarlas de conocimientos celestiales. El Espíritu que despeja las tinieblas que nos rodean y nos hace conocer en su verdadero valor todas las cosas y principalmente la excelencia de los divinos misterios. Que el Espíritu, Señor, nos conceda la gracia de rechazar con prontitud las dudas en las cosas de fe y de estar siempre dispuesto a sufrirlo todo para defender y glorificar esa misma fe.
Envía tu Espíritu, Señor, el Espíritu de consejo, del cual derivan las luces indispensables para librarnos de toda perplejidad y buscar siempre el bien verdadero. Que el Espíritu Santo sea el guía de nuestra alma, a fin de que en todos nuestros actos no miremos a otra cosa, sino al perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios, a la cual desde ahora nos unimos para no separarnos jamás por toda la vida. Envía tu Espíritu, Señor, Espíritu de fortaleza, por el cual triunfamos de las vanidades del mundo y de las tentaciones del demonio. Ese Espíritu que hizo inflexibles a los mártires del cristianismo, concédenos, Señor, la gracia de vencer siempre sobre nuestros enemigos, que el Espíritu de fortaleza nos haga despreciar todo respeto humano para no gloriarnos de otra cosa, sino en ti y en ti crucificado. Envíanos, Señor, tu Espíritu, el Espíritu de ciencia, por el cual conocemos la vanidad del mundo. Que tu Espíritu nos abra la mente a la ciencia divina, a fin de que conozcamos nuestros pecados para detestarlos, nuestros deberes para cumplirlos, nuestros defectos para corregirlos, las vanidades del mundo para menospreciarlas y las grandezas del cielo para desearlas. Envía, Señor, tu Espíritu, el Espíritu de piedad, por el cual todos los fieles forman un solo corazón y una sola alma. Que el Espíritu nos conceda la gracia de amar siempre de corazón a nuestros hermanos, sin que nunca nos desanimemos por sus frialdades e ingratitudes, y de ser siempre solícitos en la práctica de aquellos piadosos ejercicios que caracterizan al hombre que, muerto al mundo, vive solamente por Dios.
Envía, Señor, tu Espíritu, Espíritu del santo temor de Dios, por el cual solo se teme en esta tierra desagradar a Dios y por lo tanto no se estima otro bien que su gracia, ni se huye de otro mal que el pecado. Que tu Espíritu, Señor, no permita que por algún temor humano abandonemos el camino a la santidad. Antes bien, que nos haga animosos en el servicio de Dios, despreciando constantemente los atractivos del mundo y busquemos solo la salvación eterna de nuestras almas.
lava el rostro de lo inmundo, llueve tu nuestra sequía de mis toma todo lo que es rígido, funde el tímpano, encamina lo extraviado. Manos fieles quien te espera, tus sagrados 7 dones y carismas, das un espiritual esfuerzo, salvación inacabable, alegría. Adoremos reverentes al Señor sacramentado, ante el rito del presente, superior al del pasado. Nuestros ojos lo contemplan con filial y humilde fe. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu, Señor, al Dios Santo, uno y trino, alabanza y bendición. Suba al cielo en testimonio el incienso del amor. Amén. Les diste pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios, Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea su santo nombre. bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. bendito sea el nombre de Jesús, Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sagrado corazón, bendito sea su sagrado corazón, bendita sea su preciosa sangre, bendito sea su preciosa sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María, bendito sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendito sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su casto esposo, bendito sea San José su casto esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oh Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para perder las almas, así sea. Que tengan una feliz noche.